Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Elías González y este es otro video aquí del blog Amanecer en el cual estamos trabajando y continuamos trabajando temas de mística, espiritualidad, movimientos sociales, psicología, filosofía y un montón de cosas más. En esta ocasión voy a hacer un breve comentario, también con la única intención de animar a la lectura y al estudio de una obra fundamental, no solamente en la historia de la mística cristiana, sino también en la historia de la mística universal, en la historia de la mística de la humanidad en cuanto tal. Se trata del libro La vida de Moisés de Gregorio de Niza, quien efectivamente va a ser considerado por muchas y muchos como el padre de la mística cristiana y por lo tanto pues ocupa necesariamente un lugar predominante en el fenómeno místico en general. Y lo que voy a platicar en este momento pues va a ser un poco también de la vida del propio Gregorio de Niza para después adentrarnos en particular en alguna de sus ideas místicas, repito, de una manera muy genérica y concentrándonos un poco en el libro La vida de Moisés o Vita Moises. Y bueno, como les decía, bueno, Gregorio de Niza es considerado uno de los padres de la iglesia más importantes, uno de los tres capadocios, junto con su hermano Basilio el Grande, que era hermano de Gregorio, así como de Gregorio Nacianceno. Estos tres, repito, Basilio el Grande, Gregorio de Niza, que eran hermanos, y Gregorio Nacianceno, que era amigo del otro Gregorio también, son considerados los padres capadocios justo por la época en la que vivieron, los concilios en los que participaron y también por la relación entre la doctrina y la experiencia de estos tres personajes. Gregorio de Niza, además, también era hermano de Macrina la Joven, Santa Macrina la Joven, que esto es como muy importante subrayar, porque en muchas ocasiones se habla solamente de los padres en masculino de la iglesia, pero en este momento histórico hubo muchas mujeres, entre ellas Macrina, que fueron fundamentales. En el caso, por ejemplo, de Gregorio de Niza, su vida no podría haber sido la misma sin el acompañamiento y guía que le brindó su propia hermana y que incluso pues Gregorio le va a dedicar más de un escrito y una reflexión a la propia santidad de su hermana, ¿no? Entonces estamos ante un momento en la historia de la iglesia, estamos hablando del siglo cuarto y pues de toda esa parte, ¿no? Del Medio Oriente, en el que pues todavía, ¿no? Está en construcción el propio caminar del cristianismo, estamos en el siglo cuarto, donde ya están, digamos, estos grandes concilios en donde se va a manifestar mucho el esfuerzo de la iglesia, de la comunidad, que intenta plasmar su experiencia para recuperar lo propio, lo inédito, lo particular de la experiencia de estas comunidades cristianas, para no diluirse en otras corrientes de la época con las cuales estaban de alguna u otra manera relacionadas. Por ejemplo, el judaísmo, ¿no? Que sabemos es de cultura general, pues que el cristianismo en realidad pues comienza siendo una suerte de secta judía basada en la experiencia de Jesús de Nazaret, de su enseñanza, y cómo poco a poco se va a ir separando a partir de la vocación de Pablo y cómo pues se aleja de ciertas normatividades judías y poco a poco pues van encontrando un camino propio que tarde o temprano pues deviene en una tradición en sí misma y no como una rama, en este caso del judaísmo. En esta época también es donde se dan los grandes diálogos entre la experiencia cristiana, que viene de una antropología semita, judía, de nociones hebreas, arameas, tanto culturales como filosóficas, teológicas, experimentales, raciales, etcétera, y se comienza a tener un contacto no siempre armonioso, muchas veces violento, persecuciones, etcétera, con la cultura hegemónica de la época, que era la grecolatina. Eh,
para los filósofos griegos y romanos, el cristianismo, la experiencia cristiana, pues era un cuento para niños y niñas, para que durmieran, era básicamente algo infantil, pues porque no tenían el nivel de discusión que a quienes leían a Platón, Aristóteles y a los grandes filósofos de la antigüedad. Se comienza a dar, por lo tanto, una conversión de familias enteras al cristianismo y familias enteras, muchas de ellas nobles o de alcurnia, o por lo menos con ciertas capacidades económicas como posesión de tierras, donaban sus tierras a las comunidades y las comunidades habitaban y se iban creando de la nada pueblos enteros, comunidades enteras, alrededor de estos terrenos que alguna familia donaba y que se construía una suerte de comunidad todavía no como tal monástica, todavía estamos en una época cercana al martirio, donde sí comienza ya a haber monacato, pero un monacato todavía primitivo, en donde, por ejemplo, pues son todavía mixtos, son familias enteras que viven allí, ¿no? Estamos ante estas primeras comunidades que para muchos y muchas consideramos mucho más cercanas, ¿no? A la propia experiencia y mensaje de Jesús. Eh, este es el caso de la familia de Gregorio, Macrina y Basilio, que es una familia pues devota, conversa, que sus hijos pues están 100% metidos y metidas en la experiencia mística y son grandes místicos, así como también teólogos. Y entonces es lo que comienza a darse un diálogo, ¿no? Con la cultura grecolatina y comienzan a dialogar para poder manifestar y traducir y expresar la experiencia cristiana en términos filosóficos asequibles a otros pueblos y culturas, eh, que, que, digamos, pues, permeara más como todo el mundo heleno, ¿no? Grecolatino. En ese sentido, pues hubo esfuerzos anteriores, ¿no? Como el propio Orígenes, etcétera, etcétera. Pero el papel que va a jugar Gregorio de Niza va a ser fundamental. Para esta época, ¿no? Hay que subrayar, porque lo que nos interesa sobre todo son sus textos místicos, hay que subrayar que la mística cristiana en esta época se trataba de una experiencia de interpretación, no meramente intelectual, sino mística, de las escrituras. La mística va a ir evolucionando, de hecho sabemos y lo hemos expresado y compartido en otros videos que pueden encontrar aquí en el blog Amanecer, que el término mística o místico en realidad es griego y se refería a cierto tipo de experiencias en la antigua Grecia y que no aparece en la Biblia, ni la hebrea ni la cristiana, y que en realidad aparece hasta el siglo III, es decir, apenas un siglo antes de Gregorio de Niza. Estamos justo al inicio de la mística cristiana, por lo menos del discurso y de la narrativa y de la autocomprensión de la mística cristiana. Estamos en sus orígenes, en sus inicios. Eh, entonces, y por lo tanto en sus primeras elaboraciones y balbuceos. Y las primeras características o las primeras connotaciones de la mística cristiana tiene que ver con los niveles de interpretación de la Sagrada Escritura. Se comenzó a experimentar que tanto el Antiguo Testamento como las cartas de Pablo y los evangelios que seguían apenas, repito, estamos todavía muy cerca de los concilios en los que se determina cuáles son los textos canónicos para la Biblia de la Iglesia, que se determina dogmas importantes como la divinidad de Jesús, las dos naturalezas, la Trinidad, etcétera, ¿no? Estamos muy cerca de ese ambiente y entonces lo que se comienza a hacer es que se capta de que puede haber una interpretación literalista de la escritura y que muchos de estos la siguen haciendo de cierta manera. El gran ejemplo es Orígenes, ¿no? Que recupera de este pasaje bíblico que dice Jesús, bueno, si tu mano es causa de pecado, córtatela, si tu ojo es causa de pecado, quítatelo. Lo interpreta Orígenes de manera literal y se castra, considerando que para él pues, la genitalidad era su gran obstáculo para vivir lo que él consideraba una vida espiritual en ese momento. Se castra
inmediatamente, bueno, no sé si inmediatamente, pero él mismo acepta que, o sea, posteriormente que no iba por allí. Y bueno, va a ser condenado justamente pues, por ese tipo de interpretaciones exageradas. Pero es que estaba justamente la época y justo es que se va sacando la experiencia de que hay otros niveles de interpretación de la escritura mucho más profundos. Entre ellos, pues sería justamente ya la interpretación mística, ¿no? Que de los misterios que están detrás, que tiene que ver con los símbolos que se trabajan en las escrituras. En esta, en esta época, la mística es eso es la mística. No es como en épocas posteriores, por ejemplo, con personajes como Santa Teresa de Jesús, en donde la mística toma un rasgo bastante personal, personalizado, porque son los albores, los inicios de la modernidad y que por lo tanto hasta la fecha la mística tiene un alto grado de la experiencia personal y más si se ha mezclado con la psicología moderna, etcétera. O si nos vamos todavía antes, en la Edad Media, siglos XIII más o menos, por ejemplo, XIV, con personajes como el maestro Eckhart, Taulero, etcétera, que una mística que se llama más como de la esencia, en donde es una mística más filosófica, etcétera. Lo que sucede es que hay como todo un proceso de desarrollo de la mística, pero en este momento de Gregorio de Niza estamos en que la mística no es ni la recopilación de experiencias sobrenaturales, ni personales, etcétera, sino justamente este nivel interpretativo profundo de la escritura y a partir de ahí se desvelan los grandes misterios pues de la experiencia cristiana. Es por este motivo que muchos y muchas, pues de los personajes de místicos del momento, pues sus escritos no van a ser otra cosa más que comentarios e interpretaciones a textos bíblicos. Y en el caso de Gregorio, va a haber dos comentarios fundamentales que son considerados como tal sus obras místicas, ¿no? Que son el comentario a las homilías, o mejor dicho, las homilías sobre el Cantar de los Cantares, que clásicamente va a ser uno de los textos místicos más representativos de la escritura, y la vida de Moisés. La vida de Moisés, bueno, en los dos textos la metodología es muy similar, rescata algunos pasajes bíblicos y los va a interpretar, lo hace en el Cantar de los Cantares y lo hace así en la vida de Moisés. En la vida de Moisés va a recuperar la vida de este personaje Moisés, tanto su historia, ¿no? Que nos la sabemos, ¿no? Un hijo de judíos en Egipto, que cuando el faraón mataba a los primogénitos para que no fueran, no fuera creciendo el pueblo, mataban a los primogénitos varones y por lo tanto este niño, la familia lo pone en una canasta, se salva, lo crían en palacio del faraón, etcétera, etcétera. O sea, como todo este proceso, él va recuperando símbolos y los va comentando, ¿no? Y después así con todo el resto de la vida de Moisés, cuando mata a un soldado, cuando la zarza ardiente, cuando la apertura del océano, del mar, pues, que atraviesan caminando, ustedes saben la historia, las plagas de Egipto, las tablas, ¿no? De la ley de Moisés, etcétera, ¿no? Todas estas son, digamos, como cosas que él va interpretando, ¿no? Mm, y eso es más o menos lo que él va a trabajar en la vida de Moisés. Quiero como leerles el siguiente apartado. Dice, la escritura nos enseña que el conocimiento religioso es luz, al principio en quien lo recibe. Oscuridad y piedad son opuestas, pues la luz ahuyenta las tinieblas. Pero cuanto más progresa el espíritu, con aplicación siempre mayor y más perfecta, y a medida que se acerca a la contemplación, ve más claro que realmente la naturaleza divina es invisible. Despojado de las apariencias, tanto de las percepciones de los sentidos como de lo que cree ver la inteligencia, el espíritu penetra más interiormente hasta que por sus anhelos de entender tiene acceso a lo invisible, lo incomprensible. Allí ve a Dios. En esto consiste el verdadero conocimiento de aquel a quien busca. No ver es la verdadera visión,
porque aquel a quien busca trasciende todo conocimiento, porque todas partes le separan como una tiniebla la incomprensibilidad. Por lo cual, Juan el Divino, que penetró en las tinieblas luminosas, dice, y abro cita, a Dios nadie lo ha visto jamás. Juan 1:18. Con esta negación afirma que el conocimiento de la escena divina es inaccesible al entendimiento del hombre y a toda la inteligencia. Por eso, cuando Moisés creció en conocimiento, declaró que él veía a Dios en la tiniebla, es decir, conocía entonces que Dios trasciende esencialmente todo conocimiento y comprensión. El texto dice, en Éxodo 22, Moisés se acercaba a la densa nube donde Dios estaba. ¿Qué Dios? Salmo 18:12. Aquel que se puso como tienda un cerco de tinieblas, como dice David. Él también fue iniciado en los misterios de aquel mismo santuario. Entonces, si se dan cuenta, aquí quisiera comentar dos cosas. Por un lado, lo que ya mencioné de la recuperación de textos bíblicos y la interpretación. Aquí vemos que cita el Evangelio de Juan, cita el Éxodo, ¿no? que narra la vida de Moisés, y también cita los Salmos. Y ahí va como haciendo esta exégesis entre textos para sacar la enseñanza profunda. Es decir, de una frase como puede ser la del Éxodo 22, Moisés se acercaba a la densa nube donde Dios estaba, él saca toda la interpretación de que les leí anteriormente y que es la que quiero también subrayar porque es de lo propio de Gregorio de Niza, que es que a Dios se le conoce en las tinieblas, en la oscuridad. Por eso, para muchos, repito, Gregorio de Niza va a ser el padre de la mística cristiana, pues porque es el primero que va a abordar la experiencia en estos términos de obscuridad, de tiniebla, es decir, en el ámbito de lo apofático, que, sí, que posteriormente el pseudo Dionisio va a recuperar como la teología mística y que va a aparecer en La nube del no saber, esta obra anónima del siglo XII, va a aparecer en La noche oscura sanjuanista, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es toda esta línea de mística que se va a fundar en esta interpretación de Gregorio de Niza y va a ser como en buena medida como el germen fecundo que va a permear e influenciar de ahí en adelante a las místicas y a los místicos cristianos. Eh, Esto le llama Gregorio la epéctasis. Epéctasis es el término griego que quiere manifestar esta experiencia, y por eso también estamos ante los primeros esbozos de la mística en estos términos. Quiere expresar el término epéctasis, este proceso que es entre más conozco a Dios, más enorme se me hace su misterio. Entre más siento que voy avanzando, más siento que me voy alejando de Dios. Pero en un sentido de que justamente el misterio aumenta en la medida en que más le conozco, más soy consciente de la inefabilidad de la tiniebla y que tiene que ver con este saber del no saber, que también está de cierta manera presente en lo que yo les acabo de leer. Y entonces es por esto que Gregorio de Niza va a ser considerado por muchas y muchos como el padre de la mística cristiana, porque es el que pone mucha cosa del lenguaje, de la terminología, eh, de incluso la mistagogía, ¿no? de la experiencia cristiana que tiene que ver con una serie de purgaciones y de caminos que nos vamos adentrando por fe en el conocimiento de la divinidad, ¿no? Eso pues está presente, repito, en el libro de eh, Gregorio de Niza, La vida de Moisés. Yo les recomiendo, por ejemplo, bueno, hay varias ediciones, está la edición de la biblioteca de patrística, ¿no? Estos libros naranjas, esta es una edición más completa, etcétera. Pero yo les recomiendo también esta otra edición de Bach, de la Biblioteca de Autores Cristianos, que se llama Semillas de Contemplación, y aquí ustedes van a encontrar tanto las homilías sobre el Cantar de los Cantares como la vida de Moisés, ¿no? Sobre todo enfocada en los apartados más importantes de la doctrina de Gregorio de Niza, porque también hay muchas, de pronto da muchas vueltas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se me hace como una muy buena edición.
Pues bueno, de mi parte sería todo. Repito, no se trataba de hacer un tratado respecto a Gregorio de Niza, sino más bien pues compartirles algunos esbozos para que se animen a ir directamente a su lectura y a su estudio. No tiene, no, digamos, no tiene falla, no, me atrevo totalmente a recomendarlo porque es uno de los grandes autores en este sentido de la mística. Que se encuentren muy bien, bendiciones, les invitamos a que nos dejen sus comentarios, a que compartan este video y a que nos sigan aquí en el blog Amanecer. Saludos, hasta pronto.